Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 3, dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor a 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitáis, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Hermanos, para poder saber del por qué Pablo nuevamente tiene que dar estas instrucciones para la iglesia, es necesario que nosotros nos remontemos al capítulo 3, versículo 15, ya que la carta en general de Primera de Timoteo gira en torno de este versículo. Dice la palabra de Dios, y nuestro hermano Albert en la oración inicial oraba por esto. Dice la palabra de Dios: para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Entonces, hermanos, vamos a ir mirando lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le está enseñando a Timoteo y le está mandando a Timoteo que esto debe de enseñar. ¿Por qué estas situaciones? Bueno, en Éfeso, que es donde se encuentra Timoteo, estaban pasando muchas cosas, empezando porque habían algunos hermanos que estaban enseñando diferente doctrina y habían otros hermanos que estaban escuchando esa diferente doctrina y que se estaban apartando, al punto de que nuevamente en el versículo 15 de Primera de Timoteo, capítulo 5, dice: porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Esto es una preocupación latente que se encuentra en Éfeso por estos días que Timoteo se encuentra allá. Pero entonces, hermanos, no vamos a ver, porque ver es, como dice el dicho, mirar. Vamos a tratar de observar lo que enseña la palabra de Dios en estos pasajes. La palabra observar es ver a simple vista lo que nuestros ojos no ven. Eso significa la palabra observar. Ver a simple vista lo que nuestros ojos no ven.
Y Pablo le está dando esta serie de instrucciones a Timoteo porque aunque no está escrito explícitamente, es algo que podemos mirar intrínseco. Es decir, que aunque no se vea a simple vista, ahí está. Y es que se estaba teniendo en cuenta a cualquier viuda. Vemos que en el versículo dice, en el versículo 9 dice, sean puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Es decir, que a pesar de que no dice que se estaban teniendo en cuenta a todas las viudas, así estaba pasando. Se estaban teniendo en cuenta a todas las viudas sin investigar, primero, su proceder y segundo, si en verdad había quedado sola. Su proceder en el versículo 6, 7 y 9. Dice el versículo 6, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. El versículo 9, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Versículo 10, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Y es por eso, hermanos, que el apóstol Pablo es inspirado por el Espíritu Santo, tiene que regular estas ayudas. Las ayudas para las que verdaderamente son viudas, como lo vemos en el versículo 5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. El versículo 8, vamos a hacer una ampliación más adelante acerca de este pasaje. Pero Pablo le dice a Timoteo, o le da estos lineamientos de cómo identificar las viudas que en verdad lo son. Es decir, lo que pretende Pablo con esta instrucción no es exhortar a la iglesia que cuide a las viudas, pues lo estaban haciendo. Ellos estaban cuidando a las viudas, pero a todas. Las estaban teniendo en cuenta a todas las viudas, y es por eso que Pablo tiene que regular, le tiene que decir a Timoteo cómo debe de regular el sostenimiento a estas viudas. Entonces Pablo no quiere exhortar a la iglesia que cuide a las viudas, ya que ellos lo estaban haciendo, sino que le está dando estas directrices para determinar qué viudas debían ser objeto de tal atención, ya que esto estaba siendo gravoso para la iglesia, porque habían hermanos que podían encargarse de sus viudas, pero no lo estaban haciendo. Eso lo vemos en el versículo 4, en el versículo 8 y en el versículo 16. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. En el versículo 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y en el versículo 16 dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Si nosotros, hermanos, recordamos la enseñanza que recibíamos de parte de Dios cuando estuvimos meditando en Hechos, capítulo 6, vemos la importancia de ocuparnos de las viudas y la importancia, o más bien las circunstancias de no hacerlo, ya que si notamos, en Hechos capítulo 6 empezó la primera murmuración como iglesia. Y esto pasó
en Jerusalén, pero también nos puede pasar a nosotros, hermanos. Nos puede pasar en estos días que descuidemos a nuestras hermanas viudas y que así comience la murmuración hacia la iglesia del Señor. Y desde el Antiguo Testamento, Dios ha tenido un cuidado especial para con este grupo de mujeres que han quedado solas. Vamos a mirar en Éxodo capítulo 22, dice la palabra de Dios: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Dios tenía cuidado de este grupo, por decirlo de una manera, selecto, tanto de viudas como de huérfanos. En Deuteronomio capítulo 14, versículo 29, Deuteronomio capítulo 14, versículo 19, y este libro es recordando la ley que ya había sido dada al pueblo de Israel. Y nuevamente Dios enseña y dice: y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga. Escuche bien esto, hermanos: en toda obra que tus manos hicieren. No es solamente un beneficio para la viuda, la que recibe la ayuda, sino para la iglesia, porque nos enseña la palabra de Dios que si nosotros tenemos buenas obras para con este grupo de personas o estas hermanas que han quedado solas, que son viudas, Dios nos va a bendecir en toda obra que nuestras manos hagan. También, hermanos, en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 17, dice: y aconteció después que iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visto a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Hermanos, aquí vemos la preocupación de Jesús por una viuda, por una mujer que había quedado sola, ya que su único hijo había muerto. Y si nosotros recordamos las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, cuando iba a entregar su espíritu, le dijo a Juan: hijo, he aquí a tu madre, madre, he aquí a tu hijo. Aunque
no está escrito en la palabra. Algunos escritores han comentado acerca de este pasaje y se ha determinado que José ya había muerto. Y es por eso que Jesús, teniendo gran cuidado por su madre que estaba quedando sola, María tenía más hijos, pero no eran creyentes, no habían obedecido todavía. Y es por eso que Jesús, en su preocupación, se la entrega a un creyente, a uno de sus apóstoles, diciéndole que tenga cuidado de ella, pidiéndole que tenga cuidado de su situación, y a ella diciéndole que Él va a tener cuidado de ella y que va a cuidar de ella en los postreros días. Y también en Santiago capítulo 1, versículo 27, dice la palabra de Dios: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guárdese sin mancha del mundo. Hermanos, aquí la palabra de Dios está apelando al amor que debemos de tener por la necesidad de nuestros hermanos en general, pero en especial por este grupo de hermanas que iban a quedar solas o que ya se encontraban solas sin nadie que las sostuviera. Todo esto, hermanos, que Timoteo iba primero a enseñar y después a ejecutar, no podía tener ninguno de estos dos aspectos que vamos a mencionar o que voy a mencionar. Dice en Primera de Timoteo, capítulo 5, en el versículo 21, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas. ¿Cuáles cosas? Bueno, de las que viene hablando desde el capítulo 1 y va a seguir hablando en el capítulo 6. No solamente estas que está mencionando, sino que guarde estas cosas sin prejuicios y no haciendo nada con parcialidad. Sin prejuicios, hermanos, es decir, sin haber hecho el debido proceso de instruir, de corregir y de ser necesario de exhortar o castigar. Y sin parcialidad, es decir, teniendo preferencia por algunos miembros. Timoteo, según la instrucción que Pablo le estaba dando, tenía que hacer o debía de hacer todo esto, el de que nos viene hablando en toda la carta, de no reprender al anciano, sino exhortarle como a padre, en el capítulo 5, de no reprender a la anciana, sino exhortarle como a madre, a los jóvenes como hermanos. Este cuidado de las viudas, Pablo le dice a Timoteo que no lo podía hacer con prejuicios, o sea, juzgando antes de tiempo, es decir, y sin investigar, sin indagar si verdaderamente eran viudas o no. Y tampoco con parcialidad, es decir, a esas hermanas, a pesar de que no
no sean mayores de 60 años, vamos a ayudarles en el sostenimiento porque me caen bien. Timoteo no podría hacer ninguna de estas cosas según la enseñanza que da Pablo a Timoteo. La preocupación de Pablo al escribir a Timoteo no es simplemente por las viudas mayores o la inscripción en la lista y los deberes que se mencionan en el versículo 9, sino más bien por las actividades de algunas viudas jóvenes que se estaban teniendo en cuenta para brindarles una ayuda económica. Y en el versículo 9 en adelante dice: sean puestas en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitáis, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Hermanos, la palabra que dice en el capítulo 3, honra, dice: honra a las viudas que en verdad lo son, significa el sustento, tanto económicamente como emocional y también espiritual. Y aquí, hermanos, entra quizás una incógnita que podemos tener todos en este momento, y es del por qué se está enseñando o se está dando esta enseñanza, si aquí en estos momentos la iglesia no tiene viudas que necesiten un sostenimiento como el que está hablando Pablo a Timoteo. Pero no por eso, hermanos, la palabra de Dios es menos importante, ya que cada uno de nosotros, hermanos, debe de aprender a que cuando tengamos ese grupo de hermanas, lo podamos hacer ya teniendo la instrucción de parte de Dios. Y a pesar de que no hay hermanas que necesiten quizás el sostenimiento de una ayuda económica, hay hermanas que han quedado solas, que han quedado viudas y necesitan, hermanos, de nuestra, ¿cómo decir? De nuestro acompañamiento en tanto la espiritualidad y en tanto a lo emocional. Aquí tenemos un ejemplo de dos hermanas que ya sus esposos no se encuentran con ellas, ya han partido al encuentro del Señor. La pregunta que debemos de hacer es: ¿las estamos acompañando? ¿Nos estamos preocupando por ellas? ¿Cómo se están sintiendo? ¿Si mantienen una constante vida de oración entregada al Señor o si no? ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia, hermanos? Y eso es a lo que quiero que meditemos. Nos estamos esforzando por suplir, por honrar, por ayudar, por estimular a estas hermanas. Y a pesar de que aquí hay hermanos o hermanas que aún tienen o cuentan con hijos para que les ayuden, también es deber de cada uno de nosotros, hermanos, preocuparnos. Porque no seamos hijos no quiere decir que no seamos familia. Pues de eso se refiere el versículo 8. Mayormente a los de su casa, mayormente a los de su familia, y nosotros somos la familia en la fe. Pero a veces creemos que este pasaje solo aplica para sus hijos y nos desentendemos de esta responsabilidad o deber que Dios ha delegado a la iglesia del Señor.
Dice que nosotros, hermanos, cuando se llegue el momento, debemos de sostener a una hermana viuda. Debemos de tener en cuenta los aspectos que Pablo está mencionando. Pablo exhorta o le dice a Timoteo que no tenga en cuenta a un grupo de hermanas que han quedado viudas y que a pesar de que han quedado viudas y quizás solas, no las puede tener en cuenta o no las debe de tener en cuenta. ¿Y por qué? Porque estas viudas, hermanos, jóvenes, estaban siendo impulsadas por sus deseos. ¿Cuáles deseos? Los deseos de la carne, hermanos. Los deseos que batallan contra nosotros. Y dice que incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas. Hermanos, pero esto no pasa. ¿O por qué más bien Pablo le dice a Timoteo que no admitas a este grupo de hermanas y que solamente debe tener en cuenta a las viudas que han sido esposas de un solo marido? Y después dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Suena contradictorio, pero no es así, hermanos. No, la palabra de Dios no se contradice, sino que Pablo le tiene que dar estas instrucciones porque él sabía, el Espíritu Santo, quien le estaba inspirando para escribir, sabía que esto no era que fuera a pasar, sino que estaba pasando en la iglesia del Señor. Ya estaba pasando esto en la iglesia del Señor. Si nosotros vemos en el capítulo 1, versículo 6, dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. En el capítulo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, es decir, algunos abandonarán. Algunos apostatarán de la fe, algunos abandonarán la fe. En el capítulo 5, versículo 15 dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Esto, hermanos, era una preocupación latente en la iglesia del Señor. Y las viudas no son la excepción de esto. Y es por eso que Pablo le dice, no admitan a estas viudas jóvenes, porque como van a ser sostenidas, van a tener tiempo para hacer otras cosas que verdaderamente no conviene. Y nosotros podemos ver en Lucas, capítulo 2, a una mujer que desde temprana edad quedó sola, pero también podemos ver el proceder de esta hermana o el proceder de esta mujer que considero en el Señor, que después se convirtió al Señor en el día de Pentecostés. Dice en Lucas capítulo 2, versículo 36 al 38. Dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años.
y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Aquí, hermanos, podemos notar el contraste de aquellas viudas que habían quedado solas, jóvenes, y se estaban dedicando a lo que no conviene. Se estaban dedicando a estar de casa en casa, entrometiéndose, siendo chismosas. La palabra de Dios lo dice, aunque suene un poco grotesco la palabra, no le podemos restar importancia a lo que dice la palabra. Eso es lo que estaban haciendo las hermanas, que habían quedado viudas desde jóvenes, y no se habían dedicado a la oración, a lavar los pies de los santos, a servirle al Señor de noche y de día, en ayunos y en oración. Esto no lo estaban haciendo ellas, y por eso Pablo tiene que regular esto. Pablo le tiene que decir a Timoteo, no las admitas. ¿Por qué? Porque le vas a causar un gran dolor a estas personas, a estas viudas. Vas a hacer que ellas se aparten de la fe, se aparten de la verdad, quebranten su primera fe. Si usted admite estas viudas jóvenes, ellas aún van a tener deseos de la carne. Y como van a ser sostenidas por la iglesia del Señor, lo más probable es que se dediquen a estar siendo ociosas. En el versículo 8 de Primera de Timoteo, capítulo 5, dice, ya leíamos el 4 y también el 16, pero vamos a hacer énfasis en el 8, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hermanos, aquí el contexto nos habla de los creyentes, de los hermanos creyentes que debían de proveer para sus viudas, para los suyos, para esas hermanas que habían quedado solas y que no se estaban haciendo, pues estaban siendo cargadas a la iglesia del Señor según el versículo 16. Pero nosotros, en algún momento, hemos dado una interpretación a este pasaje hacia los hermanos que tienen familia. Y es una manera acertada para incitarnos a todos a que cada uno de nosotros debemos de proveer no solo la parte económica, sino la emocional y mayormente la espiritual. Cada uno de nosotros, hermanos, a pesar de que no tengamos viudas a quienes sostener, debemos de empezar ahora y esforzarnos a trabajar esa parte. A trabajar esa parte, porque dice la palabra de Dios que si no proveemos para los nuestros, para los suyos, vamos a negar nuestra fe y seremos peor que un incrédulo. En una ocasión, hace ya varios meses, miraba una conferencia que daba un japonés, un colombo japonés, ya saben de quién estoy hablando. Y él en su conferencia decía que en esos momentos, o que habían momentos en la vida en la que la persona no podía preocuparse por los demás, sino que debía de preocuparse por él, primeramente, y por su familia, por su núcleo familiar, es decir, su esposa y sus hijos. Y daba el consejo de que no se preocuparan así su familia o sus familiares tuvieran necesidad, porque él primero tenía que llenar su bolsillo para después ayudar a los demás, porque con la barriga llena, con la barriga vacía no se puede ayudar
a llenar la de los demás. Algo así quería decir él. Y hermanos, así no debemos de ser nosotros. Y si no hay un después, Pablo aquí le está dando esta serie de enseñanzas o de instrucciones a Timoteo y no le está diciendo, si tienes abundancia, ayuda, y si no tienes, no ayudes. Y esto lo hemos meditado, y a pesar de que lo meditamos para la ofrenda, es un contexto real, hermanos, para nuestras hermanas que están pasando necesidades. Y le invito, hermanos, para que mire a su alrededor y vea que a pesar de que en estos momentos no hay hermanas viudas, realmente van a quedar muy pronto. Porque ya hay hermanas mayores. Y si nosotros no nos ejercitamos o no aprendemos o no tenemos la instrucción de parte de Dios, cuando llegue ese momento, ¿será que lo vamos a hacer? Por eso la insistencia de Pablo a Timoteo, diciéndole, esto manda y enseña, esto manda, esto enseña, esto manda, esto enseña. Porque es necesario, hermanos, que aprendamos, que seamos instruidos por la palabra de Dios, para que así no caigamos nosotros en condenación. La frase, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esto, hermanos, encaja perfectamente en el contexto general de la carta de Primera de Timoteo, ya que en los pasajes, y vamos a leerlos, capítulo 2, versículo 2, hablando de la oración, dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. En el capítulo 3, dice del 1 al 7, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga y a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues los que no saben gobernar su propia casa, ¿cómo cuidarán de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. En el capítulo 5, versículo 14, dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen bien su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Y en el 6.1 dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de doble honor, para que no sean blasfemado el nombre de Dios. Hermanos, el testimonio que debemos de dar, no solamente a la iglesia, sino a los de afuera. Ese es el contexto general de la carta, hermanos, que nosotros debemos de dar buen testimonio, no solo a los que nos encontramos dentro de la iglesia, sino también a los de afuera. Y si nosotros, hermanos, no proveemos para los nuestros, para nuestras viudas, ¿será que daremos buen testimonio? ¿Será que el nombre de Dios será exaltado? ¿O estaremos vituperando o menospreciando o haciendo que las personas del mundo blasfemen acerca del nombre de Dios? Todo esto, hermanos, porque nosotros debemos de tener una conducta no por aparentar, porque podemos caer también en eso.
que por aparentar y decir, vea que nosotros sí ayudamos, ustedes no ayudan, pero nosotros sí ayudamos. No, hermanos, no es por aparentar, sino por amor. Y si nosotros no hacemos estas cosas desde el punto de vista ético, que es muchas veces lo que hacen los incrédulos, aunque obviamente nosotros como cristianos debemos de, o se espera más de cada uno de nosotros. Se espera más de cada uno de nosotros. Pablo no está condenando a los creyentes, lo que dice es que si nosotros hacemos menos que esto, que lo que pudiera ser un incrédulo, hemos negado la fe. Negamos las convicciones que tenemos y somos peor que ellos si hacemos menos que lo que ellos en muchas ocasiones nos enseñan. Con nuestros familiares, con los miembros de la casa. Nosotros a veces tenemos familia que ayuda mucho más de lo que nosotros pudiésemos ayudar a nuestros padres y no son creyentes. Y no son creyentes, y hay personas que ayudan mucho más, o hermanos de nosotros que no son creyentes y están ayudando a nuestros padres, a nuestros familiares, a los que pasan necesidad. Y Pablo le dice a Timoteo que si nosotros, dice que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos, no entraremos en el reino. Nuestra justicia, hermanos, debe de ser mayor que la de los incrédulos. Hermanos, como les decía, Mateo 5:20. Vamos a leerlo, Mateo 5:20, gracias hermano. No, 5:20, Mateo. Dice, desde el versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, hermanos, como dice el dicho, el versículo 4, más 4, 8, más 8, 16. Son pasajes, el 4, el 8 y el 16, que nos vienen hablando de que nosotros debemos de proveer para los nuestros, para nuestras viudas, para que no hagamos que el nombre de nuestro Dios sea blasfemado. Y como lo mencionaba ahora, de los pasajes 11, 12 y 14, decía que Pablo le dice a Timoteo que solamente admita las viudas que hayan sido maridos de una sola mujer, o esposas mejor de un solo marido, esposas de un solo marido, y después le dice, quiero pues que éstas se casen. Hermanos, o sea que esas viudas que quizás iban a quedar solas después, cuando falleciera su segundo marido,
Si quedaban solas, ¿la iglesia no tenía la obligación de sostenerlas? No, hermanos. Como iglesia estamos llamados. No solamente porque, sí, aquí la palabra de Dios les está diciendo que deben casarse, pero no porque tengan otro marido, sino porque estaban causando en esas viudas que habían quedado solas desde jóvenes, que empezaran a hacer cosas que no era debido delante de Dios. Porque aquí podemos decir, hermano, ella se casó, enviudó, se volvió a casar y volvió a enviudar, hermano, ya no debemos de ayudarle, que se quede sola, que ya no le podemos ayudar, hermanos, porque la palabra de Dios dice acá. No, hermanos. Nosotros como miembros de la iglesia del Señor, dice en Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gracias, hermano. Dice Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10, dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Se contradice la palabra al decir que solamente pueden ser sostenidas las viudas que hayan sido esposas de un solo marido, y acá dice que hagamos el bien a todos, mayormente a los de la fe. No se contradice, hermanos, porque el amor de Dios nos constriñe, nos impulsa a querer ayudar a estas hermanas, sí y solo sí, como enseña la palabra de Dios, si se han dedicado a la oración, si se han dedicado a la oración, si han lavado los pies de los santos, si han dado testimonio de buenas obras, si han practicado la hospitalidad, así como Ana. Ana, a pesar de que era una viuda joven, lo hizo. Así que, hermanos, nosotros no podemos decir que si una hermana joven queda viuda desde joven y se dedica verdaderamente a lo que enseña la palabra de Dios, estamos también, hermanos, en la obligación de sostener a esas viudas. Como les decía, hermanos, aquí esta palabra, esta enseñanza, quizás la podemos ver irrelevante, pues no lo estamos viviendo en la actualidad. Pero aquí hay hermanos, aquí hay hermanas que sus familiares no les ayudan, y nosotros como si nada. Aunque ellas debieron de haberles enseñado desde su niñez a que cuando ellas quedaran solas, ellos, sus hijos o familiares, debían no mantenerlas, sostenerlas. Es diferente, mantener a sostener. Ellas debieron de haberle enseñado esto a sus hijos, a sus nietos. Pero si no los hacen, hermanos, no, ella no está verdaderamente sola, ella no ha quedado sola. Como si nada estuviera pasando. ¿Será que así es como Dios quiere que nos comportemos como iglesia? Miremos que aquí hay hermanas que no reciben ayuda de parte de sus familiares.
Y me disculpan, hermanos, pero aquí tomo las palabras de un hermano. Mi hermano Mauricio dice: parece que las ofrendas tuvieran memoria. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Aunque el salario mínimo suba, las ofrendas se mantienen. Siempre lo mismo. Y con las ofrendas, hermanos, es que la iglesia puede contribuir a la ayuda de estos, no solamente de estas hermanas, sino de la iglesia en general, que pasa necesidades. ¿Por qué Pablo le dice que a esas viudas jóvenes no las admitan? Bueno, porque quizás ellas iban a prometer: no, yo me comprometo a que me voy a dedicar a la oración, al ayuno, a servir. Pero realmente quizás no lo iban a cumplir. Y recordemos, hermanos, que lo que Pablo escribe, no lo escribe de su propia mente, sino que es inspirado por el Espíritu Santo. Pablo no está escribiendo y dice: bueno, esto probablemente va a pasar, entonces no lo hagan. No. El Espíritu Santo, que es el que inspira a Pablo, sabe las cosas que estaban pasando actualmente en la iglesia de Éfeso y las que iban a suceder. Entonces quizás estas hermanas viudas, jóvenes, iban a hacer eso. Pues en el versículo 15 hay una palabra enfática, y no es una pregunta, por qué no es una pregunta, sino una afirmación. Dice: porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. No quiero que a las demás les suceda esto. No quiero que a las demás les suceda esto. Es por eso que Pablo le dice: no las admitas. Porque si las admites, lo más probable es que se aparten en pos de Satanás. Pues era la preocupación latente de la iglesia de Éfeso por estos días en los que Pablo deja a Timoteo. Eso lo vamos a estar viendo en Hechos capítulo 16 y 17. El punto de todo, hermanos, como les decía, no es por la inscripción de las viudas, decir: ¿cuántos años tiene usted? 59, todavía no. 60, allá. El punto de todo, hermanos, es el comportamiento de esas viudas jóvenes y que se tuviera en cuenta las que en verdad lo eran, las que en verdad lo son. Como aplicaciones, hermanos, nosotros nos debemos de preparar. La pregunta es: ¿nos estamos preparando? ¿O estamos haciendo tesoros? ¿O estamos queriendo primero llenar nuestro bolsillo para después ahí sí tener que compartir? ¿O nos estamos preparando en ser dadivosos, en tener buenas obras? Nosotros, hermanos, y a las hermanas que ya están a punto de cumplir los 60 o ya están sobre eso, ¿les están enseñando a sus hijos? Porque hay una palabra, un versículo en Efesios,
que aplica para todos los hijos, creyentes o no. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Les estamos enseñando a honrarnos o a honrarles? No, pero es que mi hijo está muy pequeño y yo todavía, desde pequeños, hermanos. En Proverbios dice, instruye al niño en su camino. Cuando fuere grande, cuando fuere viejo, no se apartará de él. La instrucción, hermanos, independientemente de que nuestros hijos sean creyentes o no, es necesaria. Debemos de aprender, debemos de enseñarles. Venga, y usted, cuando yo me quede sola, ¿usted qué va a hacer conmigo? Lo decía el hermano, ¿en un ancianato me va a meter? ¿O me va a sostener? Les estamos enseñando a nuestros hijos, creyentes o no, que deben de sostenernos en la vejez. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos de aprender a proveer para nuestras familias, pero sin pasar por alto que los miembros de la iglesia, todos formamos parte de la familia de Dios. Y aunque debemos de enseñar a nuestros hijos a proveer para sus padres, si no los hacen, la iglesia, hermanos, es la encargada de hacerlo. No de hacer que se cumpla esto, venga, hijo, usted tiene que proveer para su papá. No, si el hijo no quiere hacerlo, dice un dicho que a amar no se puede obligar. Y eso lo profesamos nosotros con el Evangelio. Dios no obliga a nadie a que le obedezca. Cuando le obedecemos a Dios es por amor, porque queremos entregar nuestras vidas a Él. Así que, si esos hijos no quieren amar a sus padres y proveer para ellos, no les podemos obligar. Pero como iglesia, hermanos, la palabra de Dios nos obliga. Pero no nos obliga porque tengamos la obligación de hacerlo y si no lo hacemos, es pecado, sí, es correcto, pero nos obliga por amor. Nos obliga por amor, hermanos, porque sentimos amor por nuestros hermanos. Y como les decía, hermanos, aquí tenemos dos hermanas que han quedado solas. Las hemos acompañado. A pesar de que no están solas del todo, pues tienen familiares, tienen hijos, nietos, bisnietos quizás. Pero las hemos acompañado. Y esos hijos se están preocupando por ella, por ellas, no solo para sostenerlas económicamente, sino para ver cómo han estado, cómo se sienten. Porque después de haber convivido con una persona durante muchos años y ahora tener que tocar el lado donde dormía esa persona y estar vacío, ¿no cree que es motivo de tristeza? ¿Y nos preocupamos por esa tristeza? Nos preocupamos y ¿cómo está tu vida de oración? Todos, hermanos, no es deber de unos pocos. No es deber de unos pocos. Porque la hermana tiene hijos, que los hijos se preocupen. No, es deber de la iglesia, hermanos. Es deber de la iglesia el preocuparnos, el de honrar a las viudas.
Y no solo a las viudas, sino también a aquellas hermanas que se encuentran solas. Que a pesar de que tengan hijos, estos no aprendieron nunca a hacerse cargo de sus padres. Y nosotros pasamos por alto la enseñanza de parte de Dios. No lo hagamos, hermanos. No pasemos por alto las enseñanzas de parte de Dios. Y miremos alrededor y verá que vamos a encontrar a hermanas que quizás no necesitan un sostenimiento económico, pero sí necesitan de nuestro acompañamiento, una palabra, un consejo. Sí las hay, hermanos, sí las hay. Así que no digamos que es irrelevante la enseñanza porque no hay viudas que necesiten un mantenimiento, un sostenimiento económico. Sí las hay, hermanos, sí las hay. Dios les bendiga, hermanos.